Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la primera de las clases de puentes, hablando de generalidades, tipologías y algunas características de diseño. Observamos en la foto del dibujo un puente muy bonito en arco, con tablero superior en China del año 97, con una longitud entre apoyos de 420 metros en hormigón armado. Los puentes tienen su origen hace muchísimos años atrás. Surgieron como obras de arte destinadas a salvar accidentes geográficos, depresiones del terreno, pasar sobre cursos de agua, cruces a desnivel, permitiendo en su momento el paso de las personas caminando o los carros o los caballos, hasta a veces en forma natural como en la foto se podía salvar un curso de agua o con simplemente postes de madera colocados adecuadamente, se lograba atravesar ese obstáculo. Entonces, de tal forma surgieron los puentes para peatones, más tarde para vehículos, ferrocarriles y otros usos, como veremos. Todo puente no es sino un momento en la historia de los puentes, lo dice el profesor Javier Manterola. En su diseño, menciona, podemos leer las preguntas que se hicieron sus constructores cuando lo realizaron, respecto de qué material utilizar, cómo ordenar ese material estructuralmente y cómo llevarlo adelante, cómo construirlo, que era algo realmente importante también con las tecnologías de las diferentes épocas. Observamos en la foto el primer puente metálico, puente en Inglaterra en 1779, que salvaba una luz de 30 metros con hierro forjado. El nombre proviene del hecho de que los romanos llamaban pontifex, constructor de puentes, al sumo pontífice, que era el encargado de inaugurar dichas obras. Observamos en la foto, por ejemplo, el puente romano en Mérida, o sea que ya desde la antigüedad los funcionarios se encargaban de inaugurar este tipo de obras, ¿no? A lo largo de la historia, la construcción de los puentes, los primitivos puentes, se remonta prácticamente a la época de la aparición de los primeros habitantes en la Tierra, cuando el hombre, por ejemplo, coloca un árbol para salvar la distancia entre dos orillas de un curso de agua. Sin embargo, los registros indican que los primeros vestigios de lo que puede llamarse el arte de la construcción de puentes se remontan a China en el 4000 años antes de Cristo. Los romanos adoptaron de los etruscos el arte de la construcción de arcos de piedra con luces variables entre 20 y 30 metros. Acá vemos en Roma el puente de San Angelo, construido en el año 134. Los elementos básicos de un puente en arco de piedra fueron el arco formado por dovelas talladas, la calzada cuyo trazado facilitaba el uso de peatones y carros, el elemento de relleno entre el arco y la calzada y los tímpanos laterales que contenían el relleno. En la foto podemos observar en España el puente de Alcántara en el año 104. La necesidad de expandir el imperio por parte de los romanos llevó a los mismos, al inicio de la era cristiana, a desarrollar la habilidad para construir puentes. Sobre estas estructuras tenían que pasar sus ejércitos en sus conquistas y los puentes de entonces fueron desarrollados en madera o piedra. Los de madera contaban con una vida útil muy limitada, del orden de los 25 años, así que no quedaron vestigios de los mismos. Naturalmente, dada su nula capacidad de tomar tracciones, la forma más conveniente o adecuada para hacer puentes con piedra es el arco, particularmente cuando la directriz del arco es el antifunicular de la carga. De tal forma trabajaría a compresión pura si lográramos eso. A modo de ejemplo, el arco parabólico de segundo grado es el antifunicular de una carga uniformemente distribuida. Los arcos primitivos romanos eran de sección circular, con un ángulo al centro de 180 grados, llamados arcos de medio punto. Esto dado que constructivamente el arco circular tiene una
gran ventaja porque todas las dovelas son iguales. Los artesanos tenían que tallar una única forma de piedra, que era la dovela tipo, con la que construían el arco. Dado que este arco no tiene la forma del antifunicular del peso propio del mismo, cargas predominantes en este tipo de puentes es el peso propio del puente, se generan solicitaciones de flexión compuesta frente a las cargas totales. Entonces no se lograban luces en general mayores a los 30 metros entre apoyos. No obstante, si la flexión compuesta es de pequeña excentricidad, el cociente de m sobre n igual a e, la excentricidad, cae dentro del núcleo central de la sección, sobre la sección se va a presentar un diagrama de tensiones como el que vemos, trapezoidal, sin llegar a tener ninguna fibra traccionada. Situación que no es admisible porque no había adherentes entre las piedras. Acá podemos ver un puente romano que era un acueducto, en mampostería también de piedra, en Francia, con una longitud de 173 metros y una altura de 49 metros. O sea, realmente hicieron obras magníficas de ingeniería para la época y para el grado de conocimientos y materiales que podían manejar. Respecto de los puentes de hormigón armado, la técnica de construcción de puentes en hormigón armado comenzó a desarrollarse en forma intensiva a partir de la primera década del siglo XX. A partir del año 1912 se comienzan a ejecutar puentes en vigas y estructuras aporticadas con luces de hasta 30 metros. Lo que observamos en la foto es el puente de Robert Mayer en arco laminar. Cuando hablemos de puente en arco vamos a hablar de este enorme proyectista del año 1901. Arco laminar porque el arco tiene un espesor que es como una lámina, se puede visualizar en la foto. Es el elemento estructural principal. Acá podemos ver otro puente en arco del mismo autor de la década del 30, 1930. El arco nuevamente es una lámina de muy pequeño espesor, de tal forma de solo tomar compresiones y no tener rigidez flexional. En la foto observamos el puente de Sando en Suecia, un puente en arco que de 264 metros de luz entre apoyos de tablero superior, que hasta el año 1963 tuvo el récord mundial de luces en puentes de hormigón armado. Los primeros puentes en hormigón pretensado surgen en la década del 30, en el año 1938. Bueno, en la foto estamos observando un puente en arco del año 1925 con vanos de 180 metros, diseñado por Freycinet, el padre del hormigón pretensado, y fíjense la complejidad del sistema constructivo, o sea, la cimbra, el encofrado era una cimbra flotante que había que ir trasladando vano a vano. El puente era bastante importante, una calzada de doble carretera con ferrocarril, los arcos tienen 9 metros de ancho y 4,5 metros de alto. La relación entre la flecha del arco y la luz es de 1 en 6,5. Después cuando veamos la tipología de puente arco vamos a ver cuáles son las relaciones flecha-luz usuales y qué incidencia tienen cuando cambian las mismas, desde el punto de vista estructural. En la República Argentina los puentes de mayor luz existentes son los que vamos a mencionar a continuación. Tienen el sistema estructural de sistemas puentes obengues atirantados. Puente Chaco Corrientes sobre el río Paraná con una luz entre torres de 245 metros, finalizaba en el año 1972, como lo podemos ver en la foto. Complejo ferrovial Zárate Brazo Largo, Buenos Aires, Entre Ríos, con distancia entre torres de 330 metros, terminaba en el año 1977. Puente Posadas Encarnación, con luz entre torres de 330 metros también, terminaba en el año 1987. Acá podemos ver una vista a la caída de la tarde del puente Posadas Encarnación, que
se finalizó un puente con Obenques en el año 1987. Sobre puentes con Obenques vamos a hablar en la última de las clases de tipologías de puentes. Y acá podemos ver el puente Rosario Victoria con luz entre torres de 350 metros, también con sistema de Obenques, terminado en el año 2002. Con rango de luces menores en general tenemos sistemas de vigas pretensadas de sección cajón mediante la metodología que permite el postezado de los voladizos sucesivos que hablaremos en clases próximas. Tenemos el puente internacional Fray Bentos Puerto Unzué sobre el río Uruguay, donde la luz del tramo principal es de 220 metros, terminado en el año 76. El puente internacional Tancredo Neves Iguazú Fox de Iguazú, con la luz del tramo principal también de 220 metros, terminado en 1986. Y el puente internacional Colón Paysandú sobre el río Uruguay, con una luz de tramo principal de 140 metros, terminado en el año 1975. Bueno, finalizada esta breve introducción histórica, vamos a empezar a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con condiciones de proyecto a satisfacer. En el caso de un puente se conjugan la mayoría de las especialidades de la ingeniería, ¿sí? Y se conjugan un montón de desafíos que tienen que ver tanto con la resistencia estructural, la funcionalidad como la estética. Condiciones que son indispensables cumplir son la resistencia y estabilidad frente a las acciones, naturalmente, la deformabilidad que sea compatible con la función. A tal efecto, los requisitos que se exigen para un puente vehicular o de ferrocarril o peatonal no son iguales, depende del confort del usuario. La durabilidad, la vida útil prevista para el proyecto, eso lo establece el comitente en sus pliegos. Estas son cuestiones fundamentales, básicas a satisfacer en el proyecto. Por ejemplo, que la deformabilidad sea compatible con la función se presenta mucho en puentes peatonales, aún en puentes modernos, que se perciben las oscilaciones, a veces no las verticales sino las transversales, y genera una sensación de falta de confort en el usuario y falta de seguridad. Entonces, este tipo de verificaciones son esenciales para que el puente no solamente sea seguro ante la falla, sino cumpla con la función del servicio. Naturalmente, si vamos a trabajar en el proyecto de un puente, primero no vamos a trabajar en forma individual, sino con un equipo de colaboradores. Cada uno tendrá uno o más de uno diferentes especialidades. Hay que hacer estudios básicos en la zona, topografía, estudios de hidrología e hidráulica, estudios de geotecnia y estudios de costos de diferentes alternativas. Con respecto al diseño estructural, ¿sí? Se presentan diversas opciones para resolver el problema y luego de hacer estudios a nivel de anteproyecto, definimos cuál es el más conveniente y de ese nos abocamos para desarrollar el proyecto. La documentación que tiene que surgir del mismo es el informe de ingeniería, los pliegos para licitar la obra, cómputos métricos, presupuestos y la documentación, planos de obra de la ingeniería básica. La ingeniería de detalle la va a desarrollar quien gane la licitación y lleva adelante la obra. Para cumplir realmente con las condiciones exigentes del proyecto de un puente, como dijimos recién, se necesita un equipo multidisciplinario, conformado por especialistas de diferentes áreas y dirigidos por una persona con experiencia mayor en el tema, que es el director de proyecto. Este debe contar con una amplia experiencia estructural, pero también con conocimientos para dialogar e interactuar con los distintos especialistas que integran el equipo de proyecto, con el especialista en hidráulica, hidrología, con el especialista en geotecnia, con el especialista en dinámica estructural si el puente requiere ese tipo de estudios, el de tecnología del hormigón, etc. El solo cumplimiento de las condiciones de seguridad y estabilidad que configuran aspectos sin discusión esenciales del proyecto no nos garantiza que se logre asegurar el éxito de la misma obra.
Estamos evaluando una obra con una luz a salvar importante. La que vemos es una situación semejante. Siempre se plantean diversas alternativas. Por ejemplo, acá estamos planteando un puente pórtico arriba. En la segunda variante es un puente arco con tablero superior. Y en la tercera variante es un puente con pilones y obenques, un puente con obenques, como lo hemos visto en las fotos, con diferentes distancias entre apoyos a salvar. En el primer caso 265 metros, en el segundo 251 y en el tercero entre pilones 230. Entonces habrá que evaluar los medios disponibles, las características de la zona, nos referimos a la geotecnia. La geotecnia, las exigencias respecto de las características del suelo van a ser mucho más severas en un puente arco y en un puente pórtico que en un puente con obenques, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera podrá hacer descartar alguna de las primeras dos alternativas si el suelo no tiene buenas características. Y bueno, conjugando todos estos aspectos se definirán cuál es el anteproyecto que es seleccionado. Una vez que se finaliza la obra, previa a la habilitación al tránsito, es usual que las direcciones de vialidades de las diferentes provincias y países requieran o exijan la habilitación de un ensayo de carga, que estaría en general previsto en el pliego, para verificar que el comportamiento previsto y el que se presenta sea el adecuado. Acá vemos el ensayo de carga en forma parcial con camiones con una cierta cantidad de carga prevista en diferentes posiciones y las mediciones y observaciones de cómo se comporta este puente en arco con tablero superior. Usualmente las características de cómo llevar adelante el ensayo lo establece el pliego de especificaciones técnicas, que nos define el nivel de cargas y cómo colocarlas, qué mediciones hacer y cuáles son los resultados que se espera obtener para la aprobación del ensayo. Nosotros hay una clase particular que vemos durante el curso de Hormigón 2 que es ensayos de carga, cortita, conceptual, que les puede ser útil como referencia. Hoy en día tenemos herramientas de cálculo realmente muy poderosas, que son elementos auxiliares para el análisis. Entonces, el cálculo mismo no debería configurar la mayor preocupación del director de proyecto, posibilitándonos esto estudiar, como dijimos anteriormente, distintas alternativas técnicas económicas para hacer una selección de las más favorables, y en ese análisis en realidad deberíamos considerar no solo la inversión inicial, sino los gastos de mantenimiento que se requieren durante toda la vida útil del puente. Acá simplemente les muestro una visual de una modelación de un puente. No es un puente viga, es un puente viga cajón modelado con un software que nos brinda un montón de información, pero cuando trabajamos con este tipo de programas tan poderosos tenemos que ser cautos en tener algunos métodos alternativos simples, como ya hemos visto en otras clases, para cotejar resultados y ver que el orden de magnitud de los valores que estamos recibiendo concuerde con lo que es razonable esperar. Bueno, vamos a hacer una primera clasificación de los distintos tipos de puentes. Son diversas las formas que se pueden clasificar, por ejemplo, por su longitud, en pequeña longitud o gran longitud, pequeña, mediana o grande, por el objeto o servicio que presta. Pueden ser puentes viales, camineros, puentes ferroviarios, puentes mixtos de uso dual, puentes peatonales, acueductos, gasoductos, sería según. Por el tipo de material que constituye la estructura principal, pueden ser puentes metálicos, puentes de madera, puentes de hormigón estructural o puentes mixtos. El que vemos en la foto, por ejemplo, sería exactamente un puente de esa naturaleza, puente mixto, vigas principales de acero,
y el tablero de hormigón armado y las pilas de hormigón. Una clasificación interesante desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento estructural es según el mecanismo por el cual transmiten las cargas a las fundaciones. Y ahí tenemos el puente losa, el puente viga, ambos trabajan a flexión. El puente losa con la flexión distribuida en forma uniforme a lo largo de todo el ancho de la misma, y el puente viga con las líneas de flexión concentradas a lo largo de los ejes de las vigas. Tenemos por otro lado el puente pórtico, que trabaja flexo-compresión y ya requiere de condiciones de apoyo particulares del suelo que si no las tenemos se nos puede volver complejo ejecutarlos porque hay reacciones horizontales en los apoyos. El puente arco, que trabaja predominantemente a compresión o flexo-compresión, donde la compresión predomina. Nuevamente acá las condiciones de apoyo son críticas, o sea, hay que evaluar bien el suelo sobre el cual se va a apoyar. Y después, para grandes luces, como hemos mencionado, tenemos el puente colgante y el puente con obenques. Bueno, tipologías típicas, el más común, el más frecuente y el más utilizado, puente viga. Son usualmente puentes simplemente apoyados entre estribos y pilas o entre pilas centrales, que sirven para cubrir grandes extensiones donde no hay grandes dificultades para fundar las pilas en la zona interior del obstáculo que vayamos a salvar, sea un río o sea otro tipo de obstáculo. Con estribos en ambos extremos, no requiere una condición particular en las fundaciones. El puente pórtico, como el puente pórtico ja-balconado que vemos en el dibujo, en B, este sistema sí requiere de condiciones particulares en los apoyos del pórtico. El puente en arco, en este caso es un puente en arco con dintel a media altura, intermedio, o sea que hay elementos que son péndulas que sostienen el tablero del arco y hay elementos que son puntales que transmiten la carga en los extremos del tablero hacia el arco. Naturalmente acá sí se requiere condiciones particulares a los apoyos y abajo tenemos un ejemplo de puente colgante que son estructuras que naturalmente son predominantemente metálicas, ¿sí? O por lo menos los elementos constituyentes principales lo son. Puede ser que el tablero sea de hormigón o mixto. Bueno, por la ubicación del tablero, que es donde se transita respecto a la estructura principal, puede ser, como dijimos, en general esto se presenta en los puentes en arco, tablero superior, como es la foto de arriba, tablero inferior, que son los más antiguos, las tipologías más antiguas y estéticamente quizás no tan elegantes como el de la foto de abajo, y tablero intermedio como el del dibujo que vimos antes, y lo vamos a ampliar esto cuando veamos puente arco. Ya veremos que el tablero inferior tiene la ventaja de poder alojar en esa viga de borde un elemento tensor, con lo cual evitamos condicionar tanto los apoyos, que los apoyos no tengan que tomar esas reacciones horizontales que impidan el desplazamiento de los mismos del arco. Bueno, según las condiciones de construcción pueden ser in situ, prefabricados en forma parcial o total, por voladizos con diagonales, como es el puente arco que están desarrollando en la foto, ¿sí? Hay puntales temporales y diagonales temporales que permiten llevar adelante la ejecución hasta el cierre del arco, o por voladizos sucesivos también, es otra metodología que después hablaremos. En algunas condiciones particulares, muy particulares, se puede hacer una cimbra para soportar el arco. Son situaciones bastante especiales y el costo de la cimbra es muy importante. Por ejemplo, este es un puente en Alemania con una longitud de vano de 160 metros y una altura en la clave de 80 metros. O sea, el costo del encofrado y la complejidad del mismo es realmente importante. Bueno, acá lo que podemos ver es otra metodología constructiva, con respecto a metodologías constructivas hay una clase particular en la cual vamos a mencionar distintas formas de llevar adelante las obras en función también de la tipología
del elemento a construir, ¿no? Esto es como una viga de lanzamiento que se trasladan los elementos premoldeados ejecutados en la playa mediante carretones al lugar, se toman con la viga de lanzamiento y se colocan en el lugar. Naturalmente se utilizan para luces ya más importantes en zonas donde no se puede encofrar naturalmente por las dificultades como se visualiza en la foto, y la viga de lanzamiento por supuesto es un elemento que tiene un costo importante. Bueno, otro tipo de clasificación es posible en función del entorno. Según el entorno pueden ser puentes urbanos en medio de la ciudad o rurales, ¿sí? Que tienen mucho menos condicionamientos. Según las condiciones estáticas pueden ser puentes isostáticos o hiperestáticos. Si son de hormigón armado es más probable que sean hiperestáticos, si son de hormigón pretensado es más factible que decidamos hacerlos isostáticos. Ya veremos, o sea, básicamente una de las razones es la complejidad que tiene para hacer hiperestática una estructura pretensada que es mayor y las pérdidas friccionales que suelen ser importantes. No obstante eso se pueden realizar perfectamente. Y según la duración pueden ser puentes provisorios para cruzar el curso de un río para ejecutar una determinada obra, puentes temporarios que son puentes que también tienen una vida útil limitada o definitivos. Acá observamos diferentes esquemas, por ejemplo, vigas simplemente apoyadas que apoyan sobre una misma pila, requieren de una junta de dilatación naturalmente y la superficie de apoyo de la pila, ¿sí? Generalmente tiene una viga cabecera que es de mayor sección para no incrementar todas las dimensiones de la pila porque requiere una superficie de apoyo relativamente importante. Cuando es un puente continuo la sección requerida es mucho menor y abajo vemos cómo generalizar, ya lo vamos a ver con más amplitud, juntas cuando para evitar tensiones excesivas por contracción de fragua o variaciones de temperatura en puentes de gran longitud, se pueden generar articulaciones como puentes Vigar-Herber, ¿sí? En donde la viga central está simplemente apoyada en los voladizos y a ambos lados se extienden una longitud importante de varios tramos las vigas a izquierda y a derecha. Entonces estos generan puntos de disipación de tensiones por contracción o temperatura. En el caso, como dijimos, de Viga-Herber, tiene que existir una relación entre el lado que está en voladizo L1 y el lado interior L2, ¿sí? Para evitar que el vuelco del tramo sobre las pilas del puente durante el proceso constructivo de montaje. Por ejemplo, se montan primero las vigas que apoyan sobre la ménsula L1 del lado izquierdo, ¿sí? Y tiene que ser estable el sistema. Y hay un detalle ampliado que pueden ver cómo sería la nariz de la viga sobre la que apoya y la viga premoldeada que apoya sobre ella. Con respecto a las partes constitutivas de un puente sencillo, tenemos la superestructura, vigas principales, vigas de arrastramiento y el tablero o la losa. La infraestructura, tenemos las pilas y estribos, y sobre las pilas y estribos los apoyos, que usualmente son apoyos de neopreno, eventualmente pueden no serlo, para transmitir las cargas concentradas de las vigas principales sobre ambos elementos. Bueno, está abajo aparatos de apoyo, que son elementos de transición entre ambos. Hay diferentes tipos de aparatos de apoyo y habrá una clase en particular que hablaremos de ellos. Cuando veamos puente viga vamos a hablar un poco más de esto, simplemente es una foto del proceso de armado de una losa en un puente viga, donde se ven las líneas de las vigas que están abajo de las losetas que forman el encofrado perdido. Lo que se ven de las vigas son los conectores, esos estribos que sobresalen en líneas paralelas al eje del puente. Tenemos las losetas como encofrado perdido y se está armando la armadura principal de la losa del puente.
quizás son puentes particulares, porque en este caso, por ejemplo, apoyo a un puente grúa sobre una de las vigas, por eso son las placas que se ven a la izquierda de nivelación para el riel. Son cargas bastante poco frecuentes en puentes comunes y entonces las cuantías de armado en general son algo más elevadas. Entonces tenemos los insertos que se ven a la izquierda, sobre los cuales se apoyarán los rieles del puente grúa y los conectores de las vigas. Bueno, acá se puede ver una vista inferior del mismo puente ya hormigonada a la losa. En este caso, este puente era un puente en hormigón armado, no pretensado, con 5 vigas principales, vigas transversales sobre apoyo sobre las pilas. Las pilas son las pilas del vertedero de una presa, y una viga de arrastramiento en el centro. Y aguas abajo se ve otra viga premoldeada compuesta por diferentes elementos, ya hablaremos de ella, en 3 etapas. Sobre esa viga y sobre la primera viga, desde aguas abajo del puente, se apoyan las patas de un pórtico grúa de dimensiones bastante considerables, que permite hacer un cierre provisorio del vertedero mediante ataguías metálicas. Entonces, esta es la vista del puente ya semiterminado, en este vano. Acá vemos una foto de una pila intermedia de puente y viga, con los topes laterales, y esos daditos que ustedes observan son para apoyar las vigas principales, que se hacen en una segunda etapa, para lograr una mejor terminación y una mejor y que quede el nivel perfectamente horizontal, ¿sí? Que en primera etapa la viga cabecera es muy difícil que quede. Entonces es una pila sobre la cual va a apoyar 2 tramos de un puente viga en zona urbana que cruza una autopista. Bueno, las tipologías típicas en estos casos son las pilas, que se fundan de la manera que ya veremos en función de la esbeltez de las mismas y las solicitaciones, la viga de dintel sobre la que apoyan las vigas principales y se vincula con una losa hormigonada en el lugar a esas vigas, ¿sí? Y después se hacen las terminaciones. Con respecto a los estribos, son los elementos al inicio y al final del puente. Ya vamos a hablar en una clase particular de los mismos, así que simplemente les menciono qué son y veremos después que hay estribos abiertos, estribos cerrados. Veremos diferentes tipos de esquemas y de espesores tentativos y dimensiones tentativas a asignar, y analizaremos cómo trabaja cada uno de los elementos componentes. Es bastante complejo el trabajo porque cada uno trabaja bajo varias solicitaciones combinadas. Por ejemplo, el muro de vuelta, así llamado, cuando existe, trabaja para cargas normales a su plano, como losa, por el empuje del suelo, y para cargas contenidas en su plano como una chapa, por el peso propio. Vistos en planta, ya lo vamos a ampliar más adelante, hay muros de vuelta, o sea, donde las alas del muro son paralelas al eje del camino, y muros de ala donde tienen cierta apertura con respecto al eje del camino. Entonces, en ambos casos hay que hacer el análisis correspondiente de las solicitaciones y el diseño. Eso lo veremos en la clase de pilas y estribos. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta ha sido la primera mitad de la primera clase de puentes. Vamos a continuar entonces con algunos aspectos de diseño en la siguiente.